El sistema de inyección de conducto único ha conseguido revolucionar el mercado del motor diésel. Bajos consumos, altas prestaciones, un alto par motor e incluso una reducción de las emisiones contaminantes han proporcionado a muchos fabricantes europeos la seguridad y fiabilidad para incorporarlo a sus vehículos. Esta masiva aceptación en el mercado obliga a la necesidad de que el técnico conozca con detenimiento el funcionamiento del sistema. En nuestra anterior producción pudimos estudiar cada componente y su finalidad. Este apartado que hoy nos ocupa estará destinado a su comprobación y diagnosis. Antes de cualquier intervención, debemos tener en cuenta que se trabaja con un sistema de inyección de elevadas presiones que pueden llegar a ocasionar graves accidentes al técnico si su manipulación no es correcta. A continuación, detallaremos una serie de medidas de seguridad para la prevención de estos riesgos. Si tenemos el vehículo arrancado, no debemos intervenir en el circuito de alta presión. Por tanto, se evitará el contacto con el chorro de los inyectores y la aproximación de la mano a zonas con pérdidas de combustible. Si el vehículo acaba de parar, debemos de observar un tiempo de espera de unos 30 segundos antes de cualquier intervención sobre el circuito. Este tiempo es necesario para que la alta presión del circuito vuelva a valores atmosféricos. Para concluir, no aplicar tensiones de 12 voltios a los inyectores, ya que existen graves riesgos de que se produzca la destrucción de estos. Cumpliendo estas normas de seguridad, el técnico reparador podrá realizar su trabajo evitando riesgos innecesarios. Como ya es de todos conocido, antes de cualquier verificación eléctrica al sistema, debemos tener la certeza de que todo el circuito hidráulico trabaja correctamente. Por lo que comenzaremos la diagnosis por la comprobación de la presión existente en el circuito de baja. Para la verificación de este circuito, utilizaremos un manómetro de presión que intercalaremos entre el filtro y la bomba de alta presión. Si el motor se encuentra arrancado, las presiones obtenidas deben situarse entre los 1,5 y los 3,5 bares de presión. Si la presión obtenida una vez arrancado el vehículo es superior a los 3,5 bares, la avería la tendremos localizada, posiblemente en la válvula de regulación de la presión con un tarado demasiado alto. Por el contrario, si el valor de la presión no supera los 1,5 bares, también puede venir determinada la avería, como en el caso anterior, por un problema de regulación en el tarado de la válvula o por el funcionamiento inadecuado de la bomba eléctrica de cebado.
Otra avería puede producirse cuando paramos el vehículo y el valor de la presión residual disminuye del indicado por el fabricante, que oscila entre 1,3 y 2,5 bares. En este caso, arrancaremos el vehículo y pinzaremos la tubería existente entre la bomba eléctrica y el filtro. Y si al detener el motor el valor se mantiene, sustituiremos la bomba por falta de estanqueidad en la válvula antirretorno. El valor de la presión existente en la tubería de retorno es otra verificación importante al sistema. Si el motor se encuentra parado, conectando el manómetro entre la tubería de retorno de la bomba y el filtro de combustible, el valor reflejado debe situarse entre 0,2 y 0,9 bares. Si accionamos el arranque, el valor reflejado no debe ser superior a 1,2 bares. La siguiente comprobación es la presión alcanzada en el circuito de alta. Debido a los altos valores que se alcanzan en este sistema, la colocación de un manómetro a la entrada de la rampa supondría un alto riesgo. Actualmente, un instrumento de medición de gran utilidad y aplicación en el sector de la reparación es la utilización de los lectores de unidades de control. Conectaremos el lector a su toma de diagnóstico. En fase de arranque, la presión alcanzada debe ser superior a 150 bares y con unas revoluciones de motor superiores a las 200. En estado de ralentí, la presión alcanzada será de unos 298 bares. Esta presión irá aumentando conforme a las necesidades de carga del vehículo. Pasamos ahora al apartado de gestión y control electrónico del sistema Common Rail. Como en cualquier proceso de diagnóstico, nos ayudaremos del esquema eléctrico y de los datos técnicos del vehículo a reparar. Comenzaremos por el relé doble que incorpora el sistema, el cual gestiona la unidad electrónica de inyección y la bomba eléctrica de alimentación. Como podemos ver en el esquema, la activación del relé de la unidad de control viene alimentada por un positivo directo a través del sensor de impacto y la masa a través de la unidad de control. Cuando el conductor acciona el arranque, la unidad reconoce la puesta en marcha del motor y la señal de reconocimiento del sistema inmovilizador, permitiendo el cierre del circuito a masa del relé a través de ella. En ese instante, el relé se activa pasando la corriente a alimentar a la unidad de control, a cada uno de los sensores y al positivo del relé de la bomba eléctrica.
Como el vehículo está siendo arrancado, la unidad también permitirá el cierre de circuito a masa del relé de la bomba, y en ese instante, la bomba se pondrá en funcionamiento. Una vez alimentada la unidad, comenzaremos por la verificación de cada uno de los sensores y, en primer lugar, por el captador de revoluciones. Este sensor representa para el sistema un parámetro fundamental para el correcto funcionamiento de este. Si el sensor falla, la unidad carecerá de las informaciones suficientes para determinar el tiempo de inyección y la presión de trabajo, por lo que el motor no se pondrá en funcionamiento. Empezaremos por la medición de la tensión alterna generada por el captador a velocidad de arranque. En este caso, debe ser de alrededor de 1 voltio y de unos 5 en estado de ralentí. La misma comprobación la podemos realizar con la conexión del osciloscopio. En este caso, nos debe aparecer la onda senoidal característica de este tipo de corriente alterna, que variará de tensión y frecuencia con relación al número de revoluciones. Otra verificación sería comprobar el valor de su resistencia interna, que es de unos 500 ohmios. El siguiente componente es el sensor de pedal del acelerador. Cuando este sensor falla, el sistema pasa a la fase de emergencia. Uno de los síntomas claves en el motor es un funcionamiento regular del vehículo en cargas medias y bajas, pero por el contrario no alcanza sus prestaciones máximas ni en velocidad ni aceleración. Con el vehículo arrancado, y en este caso con la ayuda de 2 voltímetros conectados en las vías de información, obtendremos con el pedal suelto, entre una de las vías de información y masa, unos 0,5 voltios. Y en la misma posición, el valor reflejado en la segunda vía será de unos 0,28 voltios. Y con el pedal a fondo, en una vía de información obtendremos un valor de tensión de 3,35 voltios y en la segunda vía 1,16 voltios. En la progresión del estado de ralentí hasta la plena carga debe producirse un aumento progresivo de las tensiones de información sin que se produzcan cortes o alteraciones en los valores reflejados. Pasemos ahora a analizar el medidor de aire. Este sensor, encargado de medir el caudal de aire frío admitido por el motor, permite que la unidad, mediante esta información, pueda determinar el porcentaje de reciclaje de los gases de escape y delimitar la formación de humos durante las fases de aceleración y deceleración. Está constituido por 6 vías, 2 para la información de la temperatura del aire, un positivo de alimentación del relé de inyección, 2 masas y la información del caudal del aire. Con la ayuda del voltímetro, verificaremos que el sensor esté alimentado. Y que la información del caudal del aire varíe en función de la carga, desde unos 0,1 voltios hasta unos 4,7 a plena carga.
Para la verificación del correcto funcionamiento de la NTC de aire, bastará con la medición de la resistencia. Unos 2500 ohmios a 20 grados y unos 300 a 80 grados. Nuestro siguiente componente es la electroválvula que gobierna la activación del sistema de reciclaje de los gases de escape. Como podemos observar, incorpora el potenciómetro encargado de informar a la unidad de control de la posición de la válvula y, por lo tanto, de la cantidad de gases que son introducidos al colector de admisión. La alimentación a la electroválvula viene determinada por el positivo del relé de inyección y el control de la masa por parte de la unidad. El potenciómetro es alimentado con una tensión de 5 voltios. Y el valor de la tensión de información variará en función de la cantidad de gases que recirculen. El valor de resistencia de estas electroválvulas oscila entre 6,5 y 20 ohmios. Otros elementos son el regulador de presión, y la electroválvula de desactivación del tercer pistón. Como ya sabemos, ambos se encuentran instalados en la bomba de alta presión. El regulador de presión está formado por una electroválvula alimentada por la unidad de control con una tensión de 12 voltios. Bastará con la medición de su resistencia. Conectando el ómetro entre las dos vías de la electroválvula, obtendremos alrededor de unos 2,3 ohmios. En el caso de la electroválvula de desactivación del tercer pistón, alimentada también por la unidad de control, verificaremos su continuidad con la ayuda del ómetro. En este caso, su valor de resistencia es de aproximadamente unos 25 ohmios. Otro elemento es el captador del árbol de levas. Este sensor, al igual que el captador de revoluciones, es parámetro fundamental para el correcto funcionamiento del sistema. Si este falla, la unidad de control desconocerá el orden de apertura de los inyectores debido a que es un sistema de inyección secuencial y, por lo tanto, el motor se parará. El captador está alimentado por el relé de inyección y cierra circuito a masa por la unidad de control. La tensión de información dependerá del régimen de giro del motor. Conectando el voltímetro en la vía de información y masa, el valor obtenido varía entre 0 y 5 voltios, dependiendo de la posición de la placa del eje de levas. Estos sensores se caracterizan por llevar regulación del entrehierro. Si los valores de tensión obtenidos no se ajustan con los determinados por el fabricante, debemos comprobar la distancia entre el sensor y la corona. Si la verificación la realizamos con el osciloscopio, en la pantalla nos aparecerá la señal digital de forma almenada
que variará de frecuencia en función del régimen de revoluciones. El captador de presión del colector de admisión permite regular la presión de sobrealimentación, la regulación de la alta presión en la rampa e incluso el tiempo de inyección. El sensor está alimentado por una tensión de 5 voltios a través de la unidad y una vía de información. Si la presión en el colector de admisión es aproximadamente de 1 bar, el valor de tensión obtenida en la vía de información es de alrededor de 2,3 voltios. Si el valor de la presión aumenta a 1,50 bares, la tensión de información será de unos 3,2 voltios. Y con 2 bares de presión, se obtendrá un valor de unos 4 voltios. El captador de presión del combustible proporciona una de las informaciones más importantes del sistema. Sin esta, el vehículo tendrá una pérdida de potencia y se suprimirá la regulación de la presión de sobrealimentación. Está constituido por 3 vías. 2 de alimentación por parte de la unidad con 5 voltios y una de información. Para su comprobación, bastará con la conexión del voltímetro en la vía de información. Durante el arranque, la tensión sube a 1 voltio. Y con el motor en marcha debe variar entre 0,3 y 4,7 voltios. Comparativamente, por valores de presión, con 100 bares la tensión de información es de aproximadamente unos 0,5 voltios y a 300 bares alrededor de 1,3. El siguiente componente es el captador de temperatura del gasoil. Con esta información, la unidad de control permite calcular la densidad del combustible y ajustar el caudal de carburante. Desconectando la clema de la sonda y midiendo con el voltímetro entre las 2 vías, la unidad debe aplicar una tensión de 5 voltios. Siendo una resistencia de coeficiente negativo, podemos tomar como referencia de su correcto funcionamiento su valor de resistencia. Estando el gasoil a unos 25 grados, su valor será aproximadamente de unos 2400 ohmios. Y a 80 grados, 270 ohmios. Pasemos ahora a analizar la sonda de temperatura del agua motor situada en la caja de agua de la culata. En el caso que nos ocupa, es de 4 vías de conexión. 2 para el cuadro de instrumentos y las otras 2 para informar a la unidad. Para su verificación, mediremos el valor de resistencia que presenta la sonda en distintos valores de temperatura. A unos 20 grados centígrados, el valor de la resistencia es aproximadamente de unos 6200 ohmios.
A 80 grados, unos 600 ohmios. Y a 100 grados, 320 ohmios. El siguiente elemento que vamos a analizar es el interruptor del embrague. Como podemos observar en el esquema, la información aportada por el interruptor del embrague para la activación de la fase antitirones se trata de una masa cuando el conductor acciona el pedal. Entre esa vía y un positivo de alimentación, el voltímetro debe indicar una tensión de 12 voltios cuando accionemos el pedal. Al soltar este, debe desaparecer dicha tensión. Del mismo modo, la fase antitirones queda activada cuando accionemos el pedal de freno. Pero en este caso, la información recibida por la unidad de control es un positivo de 12 voltios. Con el freno pisado, conectando el voltímetro entre esta vía y una masa, el valor registrado será de 12 voltios. Al soltar el pedal, la señal debe desaparecer. Pasemos ahora a analizar los inyectores. Una de las primeras verificaciones es el valor de sus resistencias internas, normalmente alrededor de unos 0,4 ohmios. En segundo lugar, verificaremos su proceso de trabajo. La unidad de control puede en todo momento regular la duración del impulso enviado al inyector y con ello modular la apertura de la aguja y la duración del chorro de combustible. Para una correcta verificación de su funcionamiento, utilizaremos el osciloscopio. La señal reflejada por este debe comprender los valores de tensión de apertura de unos 80 voltios con una intensidad de alrededor de unos 20 amperios y una duración de 0,3 milisegundos. Por otro lado, para la fase de mantenimiento, los inyectores son alimentados con una tensión de unos 50 voltios y una intensidad de unos 12 amperios. El captador de velocidad es otro de los sensores que incorpora el sistema. Esta información permite determinar la velocidad del vehículo, la relación introducida en el cambio y reducir los tirones del motor, entre otras funciones. Como podemos observar en el esquema, el captador es de tipo Hall. Mediante el voltímetro, verificaremos la tensión de alimentación de unos 12 voltios. Y en la vía de información, un valor de tensión fija de unos 6 voltios. Si las comprobaciones las realizamos con la ayuda del osciloscopio, conectando la punta de pruebas en la vía de información, aparecerá su señal almenada, variable según la velocidad adoptada por el vehículo. Si la verificación la realizamos con un medidor de frecuencia, con una velocidad de unos 20 km por hora obtendremos unos 20 hercios. A unos 40 kilómetros, alrededor de 40 hercios.
Con estas verificaciones, damos por finalizada la comprobación del sistema de inyección diésel Common Rail.